La pregunta es, ¿podemos ser salvos en cualquier lugar donde nos congreguemos? ¿En cualquier religión en la que estemos? Hablando de las religiones que obviamente apuntan al Dios de los hebreos, a Yeshua, a Jesús. La respuesta es sí y no. Shalom, paz y bendición a todas las bellas almas que aman a Dios. Les habla su hermano en Cristo, Josué Fuentes, un hijo de Dios, un cristiano más, un ser imperfecto, pues como lo somos todos los seres humanos. Pero bueno, convencido y entusiasmado porque creo en las promesas de Jesús, creo en las promesas del Señor nuestro Dios, de que a pesar de nuestros pecados y nuestras limitaciones podemos encontrar la gracia preciosa que conquistó el Cordero Santo de Dios, que trajo una expiación permanente hasta que llegue el día de la ira. Bueno, fíjense que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes en este podcast número 2 de este canal, hablar sobre uno de los temas más controversiales, sobre una de las preguntas, mejor dicho, de las afirmaciones más controversiales, pues que no solamente generan ardientes debates entre personas de diferentes religiones, sino que también provocaron muchísimas muertes en los tiempos de la Inquisición, que han generado conflictos a nivel mundial de una manera progresiva. Pues, claramente podemos ver nada más lo que está pasando en Israel con los países árabes, siempre un constante conflicto por la religión. Pero me quiero ir a una pregunta que en mi vida cristiana, que no es mejor que la de ustedes, me ha tocado enfrentarme a esta pregunta con personas que en un sincero deseo de sentirse cerca de Dios y viéndose vistas bajo una herencia de una religión, de una doctrina, de una enseñanza que les heredaron sus padres, pues tienen una pregunta sincera, a aquellos que de verdad buscan de Dios, al decir las siguientes palabras: oye, donde yo me congrego, ¿crees que yo pueda ser salvo? Si yo soy testigo de Jehová, mormón, luz del mundo, apostólico, presbiteriano, musulmán, judío mesiánico, y pues parémosle de contar tantas religiones, tantas denominaciones, tantas formas de interpretar las escrituras. Y pues fíjense que todos hacen esa pregunta, y cuando hacen esa pregunta pues hay un conflicto bélico, espiritual y hasta físico llega a consumarse en muchas ocasiones, por el hecho de decir: nosotros tenemos la verdad, tú no tienes la verdad está en la iglesia fulanita de tal, la verdad está en la iglesia fulanita de tal por otro lado, y a final de cuentas todos queremos tener la razón. La pregunta es, y quiero que pongan atención porque esto es algo importante, y voy a sustentar un poquito con la escritura y vamos a enmarcarlo dentro de una opinión filosófica. La pregunta es: ¿podemos ser salvos en cualquier lugar donde nos congreguemos? ¿En cualquier religión en la que estemos? Hablando de las religiones que obviamente apuntan al Dios de los hebreos, a Yeshua, a Jesús. La respuesta es sí y no. Perdónenme si suena un poco extraña esa respuesta, pero voy a sustentarla en unos momentos más. La respuesta es sí y no. Vamos a leer la Biblia, ¿qué les parece, no? En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 11 dice así, palabras del Mesías, palabras de Jesús: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta afirmación la hizo Yeshua, la hizo Jesucristo a sus discípulos, a los apóstoles, al quererles dejar claro un mensaje: que a pesar de que los judíos son los hijos de la promesa, el pueblo escogido, ellos recibieron al Mesías, ellos tuvieron grandes dirigentes como lo fue el rey David, como fue Salomón, profetas, todos los hombres de Dios de la Biblia. A pesar de todo eso, el Señor Jesús, que era el enviado de Dios, el hombre iluminado por el Señor, le dijo a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba que vendrían muchos de otras naciones de la tierra, de otros pueblos, y se iban a sentar en la mesa de los padres del pueblo de Israel. La gran pregunta es: ¿Jesús se equivocó? O tal vez le faltó decir a él: los que estén dentro del mesianismo van a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, los que estén dentro de tal organización y de tal otra organización. Jesús no dijo eso. Jesús solamente dijo que muchos iban a venir inesperadamente
de la fuente tal vez más menospreciada por los religiosos de su tiempo, y que iban a tener un lugar de honor y que iban a tener un lugar digno dentro del reino de los cielos. ¿Por qué sí y por qué no afirmamos esto en esta opinión? Porque en principio tenemos que entender que la salvación viene a través de una persona llamada Jesús. La salvación viene a través de la remisión y el perdón de los pecados a través del Cordero, a través del Mesías. Si nos vamos desde esa premisa, ya dejamos de lado todas las corrientes religiosas, dejamos de lado todas las opiniones teológicas, todas las doctrinas de diferentes iglesias, porque solamente estamos llegando a una verdad absoluta, no relativa, inamovible, inquebrantable, incuestionable, inmutable, irrefutable. Que la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento, que para los gentiles y para judíos, que no es la mayoría, solamente un remanente es lo más grande, porque ahí se manifestó la sabiduría a través del Mesías, nos queda claro que la salvación se resume en una persona, se resume en el Cordero de Dios, se resume en el acto sublime del sacrificio de Jesús por todas las naciones de la tierra, por todos los hombres de la tierra. ¿Y por qué digo que no? Pues bueno, vamos a dejar una cosa en claro. Cuando Jesús estuvo en la tierra, y solamente es una opinión, aquí todos son bienvenidos, aquí no hacemos menos a nadie. Si te gusta el tema, suscríbete y deja tu comentario, hay que debatirlo respetuosamente, hablemos amablemente en el amor del Señor, todos somos hijos de Dios, con diferentes cosmovisiones, con diferentes rudimentos de pensamiento, pero con una sincera devoción al Señor. Bueno, ¿por qué no en esta opinión? Porque a la verdad, como lo comentaba anteriormente, existe justamente eso, diferentes interpretaciones de las escrituras, diferentes doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Una interpretación particular de una verdad bíblica. Algunas iglesias dicen, por ejemplo, no sé, que es pecado celebrar el culto o un servicio a Dios en domingo, que debe ser en sábado. Otros dicen que no debemos comer ciertos alimentos, otros dicen que debemos llevar ciertos rituales y otros dicen que no. Y hay un gran debate por esas ideas que tenemos muchas veces para poder interpretar verdades bíblicas. Ahora, cuando Jesús vino, Él claramente le dijo a los fariseos de su tiempo, a los judíos de su tiempo, que Él no venía a abolir la ley, lo que el Eterno, lo que el Señor ya había dicho en la antigüedad, sino venía a engrandecerla. Al hacer esa afirmación Jesús y decir yo he venido en nombre de mi Padre, yo vengo a hacer las obras de mi Padre, vino a dejar claro que hay una esencia en la palabra de Dios que no cambia, que no varía. Cuando nosotros llegamos a esa puerta, a esa forma de salvación que es absoluta a través de Jesús, tenemos que entender que si recibimos a Jesús tenemos que recibir su enseñanza, y su enseñanza no es la de una iglesia ni la de otra iglesia terrenalmente hablando, sino su enseñanza es la que el Padre plasmó en las Sagradas Escrituras. Si tú te quieres ir y buscar verdaderamente la verdad, tienes que irte a las Escrituras. ¿Qué pasó, por ejemplo, con uno de los padres de los reformadores que tradujeron la palabra de Dios en los tiempos que la tenía subyugada la Iglesia Católica, que fue William Tyndale o Tyndale, la verdad no lo puedo pronunciar muy bien, que él luchó por traducir la Biblia al idioma inglés? Él decía que todos los maestros y los enseñadores de la iglesia tenían diferentes opiniones. Dice, unos escuchan a otros enseñadores, otros escuchan a otros maestros de la iglesia, y a final de cuentas todo el mundo se contradice. Dijo él, para eso tenemos la palabra de Dios, para distinguir la luz de las tinieblas, para ese filtro para poder discernir qué está bien y qué está mal. No lo que enseña la iglesia, no lo que dice este pensador, no lo que dice este filósofo, sino lo que dicen las Sagradas Escrituras. En ese sentido, querido y querida personita que amas a Dios, todos tenemos que ser unos sinceros perseguidores de la verdad. Pero no tenemos que empezar, y es una opinión solamente, por querer proteger a capa y espada lo que enseña en este caso nuestro grupo religioso, nuestra herencia religiosa, ministros, pastores, maestros, profetas, como tú quieras llamarlos. Sino que el filtro está en la Biblia. Ahora,
Es importante aclarar este punto. Si tú sinceramente buscas de Dios y estás en la iglesia fulana de tal o en la otra iglesia, tal vez en tu iglesia veneran imágenes, tal vez en tu iglesia tienen separan a los hombres de las mujeres, qué sé yo. Pero si tú estás sincero y el Espíritu Santo tal vez no te ha revelado algunas cosas que están en su palabra, ten por seguro que si eres sincero en algún momento, si estás mal, esas cosas van a ser reveladas, esas cosas te van a ser develadas y las vas a comprender. Si verdaderamente eres un sincero buscador de la verdad. De no ser así, si tú obviamente el Espíritu Santo te revela que estás en un error y tú ya ves el error y vas a la Biblia, que fue lo que provocó pues que John Wycliffe y Martín Lutero y otros reformadores, que la mayoría murieron a excepción de Lutero, al encontrar la verdad en la Biblia, pues se dieron cuenta que la iglesia estaba cometiendo atropellos, estaba abusando, estaba para todo haciendo dinero, usando la fe, lucrando con el evangelio, y fue por eso que ellos se levantaron, que ellos empezaron a protestar y empezaron a decir, bueno, como en el caso de Lutero, el justo va a vivir por la fe. No, el justo no va a ser salvo por pagarle a la iglesia una indulgencia, por darle una buena ofrenda al cura, al sacerdote, no sé, al cardenal o al Papa, sino solamente a través de Jesús, a través del Cordero. Y ahí es donde todos tenemos que caer, queridos amigos. Todos tenemos que caer en esa verdad absoluta, inamovible. Tenemos que caer en eso. Todo se resume en Jesucristo, todo se resume en Él, todo nos lleva a Él. Y a final de cuentas, si tú estás en tu organización, en tu iglesia, en tu movimiento, en tu reunión familiar, qué sé yo, si tú te refugias y te cubres con la sangre del Cordero, lo recibes como tu puerta a Dios, como tu camino, tu escalera, tu puente a la salvación, tienes lo esencial para ser salvo. Ahora, si tienes una inquietud, si la influencia de la enseñanza que tienes en el lugar donde estés congregado, donde te estés desempeñando, probablemente no va acorde a ciertas verdades bíblicas, pues entonces tienes la oportunidad de irte a la Biblia con una sincera devoción. No te cierres a escuchar tal vez otros ministros de otras iglesias, de otras corrientes, y mientras tú seas sincero con la Biblia vas a encontrarte con los hombres y mujeres y principalmente gente sincera con Dios que va a enseñar la verdad, y tú vas a encontrar verdaderamente una sana doctrina, un alimento sólido. Pero también no podemos caer en el error de agarrar la piedra y decir, este es salvo, este no es salvo, este se bautizó así, este se bautizó así, este no tiene apóstol, este no tiene profeta, este no tiene un llamamiento, pues porque no nos toca hacer todo eso. Todos tenemos que tener la humildad, y esto es algo que no dicen muchísimas organizaciones. Tenemos que tener, mejor dicho, la honestidad con Dios y su palabra, de decir que lo esencial es recibir a Jesús. Vemos el caso del Mesías de Cristo cuando estuvo en la cruz y había dos hombres, uno de cada lado, y uno lo maldecía y otro en medio de su pecado y su error, el Espíritu Santo le reveló que estaba ante la salvación. Ahí no había una iglesia, no había una doctrina, no había una enseñanza, no había una forma de pensamiento, no había un conflicto. Y él le dijo, Jesús, hijo de David, hijo de Dios, cuando estés en el reino celestial, cuando estés con tu Padre, acuérdate de mí. Él entendió que delante de él estaba el resumen, el último boleto, la entrada al arca de Noé, Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Esa es la promesa para toda la gente que ama a Dios. Esa es la promesa para todos los verdaderos hijos de Dios. No quiero decir con esto, y por favor no me malentiendan, porque es importante equilibrarlo, que por el hecho de que esta sea la verdad más esencial, pues no nos interesa indagar más en la escritura y darnos la oportunidad de ver si realmente donde estamos se nos está enseñando correctamente. Si está mal, tenemos que, como dice la escritura, salir, huir de ese lugar, pueblo mío, dice la escritura. Pero no por contiendas, no por odio, sino por la verdad, por la palabra, porque no están siendo honestos ni fieles con la enseñanza, que es lo que, por ejemplo, pasó con la Iglesia Católica, que hay muchísima gente hermosa en esta iglesia que ama a Dios, que es sincera, y todos en algún momento
si son hijos de Dios, que no lo dudo, van a llegar a la verdad y van a encontrar la verdad y van a saber, van a distinguir la luz de las tinieblas y van a tomar decisiones importantes en su fe. Y en dónde se van a estar reuniendo para escuchar la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, declara las siguientes palabras, que es el texto pues muy conocido, pero a veces verdades tan primarias, tan básicas, tan comunes por así decirlo, encierran verdades tan grandes que muchas veces no las percibimos a no ser de que verdaderamente el Espíritu Santo nos haga entenderlo de una manera más clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a la salvación, al Cordero, al perdón de pecados. Y dice claritamente, y todo aquel que crea en Él no se va a perder, sino que será salvo y va a heredar la vida eterna. Y esto es algo que no dicen en muchos lugares donde se enseña o se presume enseñar la Escritura. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a querer monopolizar. El ser humano tiende a querer tenerlo todo en su poder. Cuando el Evangelio es como una paloma es libre, es para todos. La salvación es para todos. Y en el momento en el que nosotros muchas veces, desde una perspectiva de ego y de celo en nuestras ideas personales o heredadas, queremos encerrar esa paloma y enjaularla e interpretarla a través de nuestra propia opinión, que fue lo que pasó en su momento con la Iglesia Católica. No querían que el pueblo conociera la palabra. Hombres dieron su vida para que pudiera ser conocida la verdad a través de la Escritura en el lenguaje de los pueblos. Y de esa manera se dieron cuenta de que pues desafortunadamente, pues en este caso, perdón, pero tengo que poner el ejemplo de la Iglesia Católica, que es el más amplio que encuentro, que hay muchos otros, muchísimos otros, de otras organizaciones corruptas. Y ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta que lo más importante es tener al Salvador, tener a Jesucristo. Y después de recibir a Jesucristo, ahora sí, iniciar una búsqueda de someternos a la voluntad del Padre a través de las Escrituras, que Jesús nunca las contradijo, solamente las confirmó, las engrandeció. Y para ser auténticos discípulos de Cristo tenemos que tener su enseñanza y su doctrina. Jesús no le puso marca, no le puso etiqueta, no le puso un nombre. La iglesia de los judíos que siguieron al Mesías, ¿no? La iglesia de los que estuvieron con Cristo cuando multiplicó los panes, no puso ningún nombre. Solamente dijo lo que tenía que decir, que la salvación es un regalo gratuito para todos. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más confirmamos esta posición. Es importante, y perdónenme por favor, es importante que nosotros seamos fieles a Dios y a su palabra y podamos comunicar su mensaje, que desde un principio Él quiso darlo de una manera muy clara. Solamente Jesús lo es todo. Y si el lugar en el que estás, donde te congregas, denominación, qué sé yo, enseñan esta verdad y no dejan de adorar al Padre, estás en un lugar correcto. Tendrá detallitos, defectitos, lo que tú quieras, pero en lo esencial están bien. Tienes un pastor sincero que está sujeto a la palabra, que se esfuerza en ser digno delante de Dios, en dar un testimonio, pues estás en un lugar donde hay un esfuerzo sincero por obedecer la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús y del Padre. Entonces, sigamos en esta búsqueda, ¿ok? Proverbios capítulo 8, versículo 35. Fíjense bien lo que dice esta parte de la Escritura. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor de Dios.
Esto es algo que no te van a decir en cualquier parte, o lo dicen por encima, o no lo enfatizan, o lo sobrellevan. Es tiempo de acercarnos a Dios, acercarnos a su Hijo, acercarnos a su libro, acercarnos a sus verdades. Y al hacer eso verdaderamente, vamos a calificar, vamos a aprobar, vamos a pasar el filtro, vamos a dar positivo, si así quieres llamarlo, para poder estar cerca del Señor, estar preparados para la promesa de la vida eterna, ¿ok? Tengo otro texto que voy a compartir, casi estoy finalizando con este, y vamos a hablar sobre el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Fíjense bien nada más qué bonito, fíjense nada más qué hermoso esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Fíjense bien, repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, no sé tú, pero yo sí quiero abrazar esta promesa. Yo estoy seguro que tú también, ¿verdad? Abracemos esta promesa, ¿qué te parece? Somos ovejas de Dios, somos hijos de Dios, pero fíjate bien, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y si llega un momento en el cual pues resulta que encuentras una verdad que pues aunque te duela en el alma, atropella lo que siempre creíste, por amor a tu pastor, a tu Señor, a Jesús de Nazaret, tendrás que asumir y aceptar esa verdad y dar la espalda tal vez a algo que no estuvo correcto, a algo que estuvo en un error. Y de esa manera vas a seguir escalando, caminando, enfocándote hacia la salvación. ¿Quieres ser salvo? Puedes ser salvo a través de Jesús. Y su palabra es un complemento no negociable. Pero si el Señor permite por cualquier circunstancia de la vida que tú te vayas antes de tiempo, que por una situación o yo no estemos ya aquí, pues el Señor nos va a juzgar conforme a lo que pudimos entender, a lo que alcanzamos a comprender, al punto en el cual nos mantuvimos sinceros. Aquí el peligro es dar la espalda a una verdad que incomode nuestra conciencia y nos presione a aceptarla. Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta este punto del video de este podcast. El Señor puso en mi corazón hablar sobre temas de este tipo, porque creo que el mensaje de Dios debemos de dejar de ponerle etiquetas, de buscar algo personal, y tenemos que difundirlo a toda la gente. Les voy a compartir algo rápidamente que me dijo una persona que estimo mucho, un músico. Yo soy compositor para la gloria de Cristo, medio canto, no digo que canto muy bien, me gusta escribir de canciones al Señor. Y en una ocasión yo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero escribir música y cantarla en las iglesias. Fíjense bien lo que voy a decir y perdónenme, yo amo a todos mis hermanos en Cristo, pero esto que me dijo yo sé que vino de parte de Dios. Atención, porque este video quiero que llegue, le pido a Dios que llegue a gente que tal vez se siente indigna, que se siente distante de Dios, que dice, es que yo estoy en pecado, estoy en la peor situación. Este video es para ti. Y esta persona me dijo, no me vayan a malentender, por favor, es un honor y una bendición cantarse siempre dentro del pueblo de Dios, en congregaciones cristianas, independientemente de que en algunos puntos pensemos diferente. Me dijo, no solo cantes a los cristianos, sino da prioridad a los que están afuera, a la gente que tal vez se siente indigna, a la gente que tal vez se siente lejos de Dios, en los camiones, en las plazas, en los callejones. Y ahí vas a encontrar una respuesta muy grande, porque conforme a la Escritura, el mensaje primero es para los que están enfermos. Y qué difícil es masticar la Biblia, pero pues es la Biblia. Y el fruto lo va a dar una buena semilla, y la buena semilla está en la palabra de Dios.
Bueno, pues muchísimas gracias. Otra vez les digo, gracias por quedarse hasta este punto del video. Si este contenido te gustó, si este podcast te agradó, te invito a que te suscribas a este pequeño canal y me ayudes a que este tipo de videos puedan posicionarse y llegar a más bellas almas que aman a Dios. Mi deseo más sincero es que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Shalom.